Hola gente linda, yo soy Shio y se me fue una semana, yo lo sé, una disculpa. Tengo buenas razones. La semana pasada estuve demasiado llena de trabajo, demasiado atareada. Una disculpa. Y la otra razón es que en parte me esperé porque quería saber si iba a salir alguna noticia sobre una cosa que está pasando en Estados Unidos con respecto a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que está discutiendo, o que más bien empezó a discutir tres casos. Uno de ellos tiene que ver con una mujer trans, los otros dos tienen que ver con dos hombres gays. Eh, y básicamente es una cosa que va a hacer historia en Estados Unidos. Es una decisión donde se va justamente a evaluar si la protección por sexo es algo que puede extenderse a la protección de las personas en términos de orientación sexual o identidad de género. Y esto es un debate que se está teniendo ahorita en la Suprema Corte de Estados Unidos. Yo por alguna razón creí que iban a salir noticias más pronto, ya me dijeron que no, que de hecho las noticias van a tardar probablemente 5 o 6 meses en salir, que por ahí de 5 o 6 meses veremos el fallo de la Suprema Corte. Ese va a ser un fallo histórico. Si es en contra, va a permitir despidos a personas LGBT, diciendo que no gozan, a menos que los estados en Estados Unidos tengan protecciones especiales, que no gozan de protección por orientación sexual o identidad de género. En eso, bueno, pues afortunadamente la Constitución mexicana es más avanzada, pero dada la hegemonía cultural de Estados Unidos, sí es una batalla muy importante. Eh, la razón por la que muchas personas de hecho dicen que la orientación sexual y la identidad de género está protegida por las protecciones del sexo tienen que ver que, por ejemplo, yo llegara vestida como me he visto, que bueno, tampoco es que me vista muy guau, y vamos a suponer que me corren porque llego con falda. Alguien podría decir que eso no le habría pasado a una mujer cis y sí le pasa a una mujer trans, y que en ese sentido hay un doble estándar de acuerdo al sexo. Y en ese sentido, eso sería, en el caso de Estados Unidos, sería discriminatorio y entonces permitiría extender las protecciones de sexo a cosas como identidad de género u orientación sexual. Entonces, lo que pasó la semana pasada es que yo estaba viendo si salían algunas noticias, me confié, pasó eso, pasó otra cosa importante que también me quitó un poco de tiempo, y es que el jueves de la semana pasada se presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa en favor de las infancias trans. Es una iniciativa que busca reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México para permitir que las infancias trans accedan precisamente a un reconocimiento de sus identidades de género a través de un trámite administrativo con el visto bueno de sus padres. Ojo, por ahí hay pánicos morales diciendo que esto va a ser el negociazo de las farmacéuticas. A ver, eso nunca ha pasado. La población trans es tan poquita que a las farmacéuticas no les interesa. Nunca una farmacéutica ha hecho fármacos para la población trans porque no somos mercado. Somos tan pocas personas que no somos mercado. Entonces, esta es una cosa que se están inventando en redes. Es absurda. La otra, justamente una de las virtudes de esta iniciativa, es que te permite reconocer, que se te reconozca tu identidad de manera legal, sin necesidad de ninguna clase de tutela o intervención médica. Así que no es cierto que se fomente la hormonización. Y eso se presentó el jueves. Entonces, pues básicamente ahorita estamos haciendo una campaña en favor de infancias trans, en favor del derecho a existir. Por eso se llama así el video. Y antes, digamos, de entrar a tema, quiero básicamente decir dos cosas. La primera es, hace 2 semanas un compa que se llama Andy, que es un chico trans, me hizo saber que no es tan fácil como yo creía el cambio de acta por segunda ocasión. Y la situación básicamente que este compa contaba es que es un chico trans que había sacado su acta, todo bien hasta allí, y que en algún momento se enfrentó por presiones familiares, pues a que lo estaban chingue y jode, y bueno, no voy a contar su vida porque no me corresponde, pero bueno, básicamente se dio cuenta eh, que todo lo que son los siguientes procedimientos no es tan sencillo. Eh, Simplemente para darles contexto,
y sin meterme en la vida de Andy, simplemente es porque creo que esto es de interés general. Él cambió de nuevo su acta por presiones familiares y al final dijo, no, perdón, al carajo las presiones familiares. Y trató de hacer un tercer cambio y ahí se dio cuenta precisamente que esto era un problema. De hecho le dijeron que que el segundo cambio no debió haber pasado, y me hizo ver esto y me dijo, oye, es que no es tan fácil como parece. Yo me di a la tarea de averiguar por qué. Porque en el Código Civil en efecto no dice que haya un número de veces que tú puedes hacer el cambio, ni tampoco establece nada que tenga que ver con esto. Dije, ¿por qué si en el Código Civil no dice eso? Pues porque pasa esto. Y he ahí que en el Código de Procedimientos Civiles hay un artículo que se puso en 2008 que no se derogó en 2014. En 2008 acuérdense que es cuando se reconoce en Ciudad de México a través de un juicio la identidad de género en adultos, y en 2014 se cambia a un trámite administrativo. He ahí resulta ser que ese artículo no se derogó en 2014, y ese artículo dice que cuando se haya hecho una corrección de acta en términos de nombre e identidad de género y se desee regresar, digamos, a la identidad de género asignada al nacer, esto se tiene que hacer a través de un juicio. Es decir, tenemos un anacronismo legal, porque en el Código de Procedimientos Civiles quedó un artículo que está diciendo, sí, la primera vez que usted cambia es trámite administrativo, es muy sencillo, no se le pide nada, pero si usted quiere regresar tiene que hacer un juicio. Yo no sé por qué se quedó en 2014, yo creo que se nos pasó, no lo sé, no sé si lo dejaron a propósito. Lo que sí me queda claro es que ese artículo tendríamos que echarlo abajo, que es una cosa que estamos viendo, precisamente porque implica que entonces el juicio sigue vigente. Y eso te encarece un montón de cosas, ¿no? Esa es una precisión que quería hacer en función de una cosa que me señaló un compa, que le agradezco mucho que me lo haya hecho ver. Muchas gracias. La segunda cosa que quería yo mencionar es que varias compas de Ecuador me han estado escribiendo en función de lo que está pasando allá. En efecto, esta semana, el día de ayer, ya el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, derogó, digamos, la ley que había instigado todas estas revueltas, que precisamente había sido bajar una serie de estímulos a las gasolinas, y eso se consideró un gran triunfo. Pero mucha banda de Ecuador me decía que por favor mencionara lo que estaba pasando en el canal, y un poco quiero atender a esta petición porque me parece muy muy importante. Muchas compas feministas estaban buscando apoyo en América Latina a todo lo que estaba pasando. Un poco para darles contexto, hay varios momentos importantes aquí. Según entiendo, el primer momento importante tiene que ver con estos escándalos de corrupción de Odebrecht, que han sacudido a toda América Latina, incluido México, Brasil, Ecuador, Perú, y que llevó a que hubiera precisamente una serie de acusaciones de corrupción en la clase política de Ecuador, que empezaron a generar una serie de rupturas entre los grupos de poder, y parece que entre eso y una serie de tensiones que ya había entre Lenín Moreno y Rafael, ¿cómo se llamaba? Rafael Correa, el antiguo presidente de Ecuador, que había sido cercano, digamos, al bloque de Evo y de Maduro. Esto lleva a que hay un cisma en este grupo, porque Lenín Moreno era el delfín de Rafael Correa, y Lenín Moreno rompe y se acerca, digamos, a toda esta alianza del Pacífico, donde está México, donde está Chile, donde está Perú. Y esto generó ya una serie de tensiones al interior de Ecuador, que se vieron agudizadas porque tiene un problema de déficit muy fuerte, y entonces Lenín Moreno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que era draconiano, y por supuesto la gente que haya seguido estos temas en América Latina no le sorprenderá. O sea, había una serie de medidas de recorte del gasto público muy fuertes, que iban a impactar en los salarios de las personas, que iban a impactar en los impuestos, que iban a impactar en medidas de apoyo social. Decían que eran medidas tan draconianas que hacían ver las que se impusieron en Argentina como suavecitas. Decían que de hecho quizás Lenín Moreno había hecho una muy mala negociación,
porque esta negociación iba a dejar muy pauperizado al pueblo de Ecuador, ¿no? Yo leí unas notas por allí, no tengo frescos los números, pero quien tenga interés puede buscarlos. No solo era una cuestión que tenía que ver con las gasolinas, aunque eso fue lo que lo detonó, era algo que iba de hecho a afectar básicamente la economía de las familias ecuatorianas. Y entonces se estalla toda esta protesta encabezada por grupos indígenas y varias personas, varias compas me contactaron a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, pidiendo apoyo. Se bombardearon universidades con gas lacrimógeno, universidades donde había niños y familias que estaban refugiándose. Al parecer, oficialmente hubo 5 muertos, pero algunas personas hablan de hasta 15 muertos. Hubo un estado de excepción, se suspendieron los derechos humanos, se suspendió incluso la transmisión de varias señales de televisión y radio, se anularon momentáneamente todo lo que son los derechos en Ecuador, lo cual es muy grave. Unas compas me comentaban de hecho que estaban pidiendo en algunos colectivos, no sé qué tan numerosos, que hubiera una mediación no solo de parte de Naciones Unidas, sino quizás de Evo Morales o de Andrés Manuel. Yo no creo que ninguno de los dos acepte por distintas razones. En el caso de Evo Morales, porque creo que hasta donde entiendo está en campaña. Y en el caso de Andrés Manuel, porque pues finalmente creo que su política exterior hacia América Latina es casi inexistente, ¿no? Pero bueno, fue una situación muy trágica. Estaban quejándose de que de alguna manera no se estaba diciendo la gravedad de lo ocurrido en Ecuador. Y yo sí simplemente quisiera decir, simplemente en este pequeñísimo espacio que tengo, a todas estas compas, bueno, pues que estoy tratando un poco de vehicular las inquietudes que me han comunicado, inquietudes que tienen que ver precisamente con cómo se van a ver afectadas las familias, las poblaciones, no solo indígenas, sino en general las poblaciones de clases medias y bajas en Ecuador con estas medidas draconianas que lograron echar atrás. No me queda claro si lograron echar atrás solamente la cuestión del subsidio en gasolinas o todo lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. Eso también habría que investigar. Pero bueno, ocurrió esta situación. Hay gente que está hablando que sería necesario ver la renuncia de Lenín Moreno precisamente por el muy mal manejo de la crisis. Y bueno, simplemente quería transmitir las preocupaciones de estas compañeras que me parecen muy importantes. Y básicamente en lo que me queda de este video, que he intitulado ¿Cómo fue mi infancia? Y luego haciéndome eco de este hashtag de mi derecho a existir. Por ahí hay gente que de alguna manera dice que toda persona trans primero fue gay o lesbiana. Esto es falso. Y además dicen que se van a usar todas estas conductas no estereotípicas de género para heterosexualizar niños. Yo les quiero contar un poco de mi infancia. Yo tuve una infancia complicada. Sufrí mucho bullying, mucho bullying en primaria y secundaria, al grado de tener pensamientos suicidas recurrentes. En alguna ocasión en secundaria, de hecho, me encañonó un compañero porque me quejé del bullying. Le dije, ya no puedo más, ya basta. Y me encañonó y me dijo, a ver, ¿de qué te estás quejando? Crecí con este bullying, que fue un bullying muy intenso. Eso lo llegué a comentar en este canal, muy al principio de este canal. Si no me suicidé, básicamente era porque eso le habría destruido la vida a mis padres. Pero sí tenía pensamientos recurrentes porque yo sentía que no encajaba en nada. Yo no tenía palabras para describir exactamente qué era, quién era, cómo era. A pesar de que desde muy chica leía libros de sexualidad que había en mi casa, que mis papás sí tenían, y yo los veía, pero por supuesto las descripciones eran nefastas. Yo me acuerdo de un libro que decía parafilias fuera del camino trillado, ¿no? Entonces eran libros de hace 40 y tantos años, con descripciones súper patologizantes, tanto de lo trans como de la homosexualidad. Eran cosas muy jodidas. Yo sí tenía fantasías con respecto a crecer y tener otro cuerpo. Sí tuve fantasías, por ejemplo, de tener otros genitales, de crecer pechos.
sí tenía esto. Y sí quiero decirlo porque sí recuerdo mi infancia como algo donde para mí sí había toda esta fantasía sobre el cuerpo. Pero ojo, yo nunca quise jugar a la princesa. Y eso sí quiero decirlo porque está este mito de que se van a transexualizar a niños gays afeminados y niñas lesbianas marimachas. Yo no jugué así. Yo era, o sea, si alguien hubiera dicho está predestinada a algo, hubiera dicho está predestinada a ser bióloga, porque adivinen cuál era mi juego favorito, jugar con dinosaurios. Siempre me encantaron los dinosaurios, siempre me encantaron los juguetitos de tigres, leones, todo. Me encantaba, lo amé siempre. Me encantaba hacer como que tenía una selva, como que tenía un parque jurásico. Este, a pesar de que cuando salió el parque jurásico yo ya estaba bastante grandecita, desde antes me gustaban los dinosaurios. Me gustaba, por ejemplo, hacer árboles. Y eso no lo van a creer, pero yo hacía estructuras, o sea, conseguía materiales y hacía árboles de selva alta. Y por ahí los tengo ya muy madreados, muy dados al catre, pero con cartón y yo pintaba y hacía árboles tridimensionales que emulaban la selva alta, ¿no? Siempre me encantó eso. Eran los juegos que más disfruté. Nunca me gustaron los carritos, siempre me dieron una hueva tremenda. Pero tampoco me gustaban las muñecas. Tuve un pequeño pony, pero me gustaba porque era un pony. Y era un pony unicornio. Entonces lo que me gustaba era que era una criatura mágica, ¿no? Para mí esos siempre fueron mis juegos favoritos. Los juegos de magia, de ciencia ficción, de fantasía, de animales, de plantas. Me gustaban los monstruos del pantano porque evocaban esta cosa biológica del juego entre especies. Eso me encantaba, ¿no? Eh, Jugaba, por ejemplo, también hacia como expediciones arqueológicas con muñequitos, entonces creaba momias, creaba tumbas tipo pirámide egipcia. Yo jugué a eso. Y yo un poco lo cuento porque al menos en mi caso, cuando yo recuerdo cómo fue mi niñez, sí yo no me sentía en la posición masculina, pero en ese momento yo no tenía claro a qué a qué me acercaba, porque no había un referente claro. O sea, yo no tenía a quién mirar y decir, con esto me identifico. Y lo que sí les digo es que todas las fantasías acerca de mi cuerpo nunca pasaron. Nunca pasaron, por ejemplo, por juegos estereotípicos. O sea, de nuevo, si alguien hubiera visto cómo jugaba, hubieran dicho, esta va a ser una pinche bióloga porque no hay de otra con lo que juegue. Esto nunca lo he dicho. ¿Por qué me tardé tantos años en transitar? Y sí quiero contarlo ahora. No solo tuve una infancia difícil con cuestiones de bullying, también tuve una serie de cuestiones complicadas. Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años. No fue una separación muy civilizada, eh, ni modo. Pero bueno, ahora se quieren mucho y se llevan bien, son amigos. Mi papá, por ejemplo, nos hace salsas, nos manda panes, pasteles, al punto de decir, papá, deja de estar cocinando. A mi papá le encanta cocinar. Es una de sus grandes fascinaciones estar cocinando pasteles, pastas, hace de todo. Pero bueno, pero no se separaron en buenos términos. Fue un momento, digamos que difícil. Eh, y de alguna manera yo estaba plegada o estaba, no sé si plegada es la palabra adecuada, pero de alguna manera era ese conflicto era tan importante que yo no me atrevía a compartir quién era, ¿no? Desde chiquita, ¿no? Porque decía, bueno, pues es que esto está hecho un desmadre, ¿no? No duró muchos años, o sea, yo lo recuerdo como un momento feo, pero tampoco es que yo seguí viendo a mi papá realmente a los pocos meses de que se separaron y lo veía 3 veces a la semana
y desde entonces hemos tenido una gran relación, pero bueno, ellos tuvieron este divorcio. Lo cuento un poco eh, porque no había condiciones para que se me escucharan. Y yo decidí pues que no podía decir nada porque había tantos pedos que pues este iba a ser uno más, ¿no? Eh, Llegó el momento que cuando entré a la prepa mi prioridad se volvió hacer, van a decir que qué ñoña, sí, ya a estas alturas supongo que no les sorprenderá. Eh, Me quedó claro que lo que yo tenía que hacer era hacer una buena carrera académica y tener trabajo. Y a los 14 años, entrando a la preparatoria, yo dije, yo me voy a dedicar a estudiar y voy a hacer la prepa, voy a hacer la licenciatura, voy a hacer una maestría, un doctorado y voy a conseguir chamba de académica. Ese fue mi plan a los 14 años. Van a decir que qué loca. La razón era básicamente que me quedaba muy claro que yo tenía que sacarnos adelante a mi mamá y a mí, ¿no? Finalmente mi papá nos apoyaba, pero pues no, o sea, no era suficiente, ¿no? Llegamos a estar en situaciones complicadas. Digo, no me pongo en la lagrimita. Y entonces para mí mi prioridad fue esa, ¿no? Sacarnos adelante. No entro en más detalles. Cuando yo tenía como 21 años, mi madre tuvo una crisis, acabó hospitalizada un mes, fue una cosa muy difícil. Me tocó, no la llevé digamos en solitario, pero sí me tocó de alguna manera pues poner mi tiempo, mi fuerza, mi dedicación en eso. Y ahí de nuevo me quedó muy claro que mi prioridad era sacarnos adelante, que eso era lo que yo tenía que hacer, ¿no? Entonces, para cuando yo me di tiempo de voltear a ver y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con mis deseos, con mis fantasías adolescentes, de niña, de puberta? Pues ya estaba yo bastante grande. Ya para entonces tenía un trabajo donde podía decir, bueno, ya se resolvió este pedo, que duró unos 20 años. Ya se resolvió ese pedo, ¿no? Ahora sí me voy a sentar a ver qué onda, ¿no? Y cuento esto por varias razones, porque a veces transitas muchos años después de lo que te hubiera gustado, porque no había las condiciones para hacerlo. Porque ni modo, mis papás me lo han dicho, la cagamos, una disculpa, fuimos muy pendejos. Eh, Les digo, pues sí, pero ya ni modo. Pero es importante que las familias anticipen que pueden tener hijos e hijas e hijes trans y que los niños, niñas tengan espacios para hablar. A veces no lo van a hacer simplemente porque no hay las condiciones. Y se van a esperar, y van a crecer, y van a ser adultos. Eso pasa. Pero si yo hubiera tenido las condiciones eh, que no tuve, probablemente habría sido mejor. Si hubiera habido información, si hubiera habido figuras, roles, personas, referentes, otra cosa hubiera sido, ¿no? Sí, viví como un hombre gay casi 20 años, en parte porque era más fácil desde allí construir una vida que me pudiera a mí sacarme adelante, y poder ayudar, digamos, a mi familia, ¿no? Entonces, sí, tomé esa decisión. Pero cuando la gente por allí dice, están transexualizando niños gays o niñas lesbianas, de hecho lo que pueden hacer es justo lo contrario. Pueden echar a andar una dinámica donde niñas y niños trans sean obligados a vivir una vida que no quieren. Y yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es defender de nuevo la autonomía progresiva. No se trata de decirle a los niños quiénes son. Se trata de generar espacios para que nos digan quiénes son. Ellos, no nosotros, ellos. Y nada, no es cierto que todas las niñas trans fuimos, o fuimos leídos como niños afeminados, ¿no? Yo, habrían dicho,
esta persona va a estudiar biología o medicina, pero yo nunca me gustó nada que tuviera que ver ni el operando, ¿no? Era clarísimo que yo iba a estudiar biología, ¿no? Entonces estos son mitos, ¿no? Y los cuento también porque creo que nos toca a las personas adultas trans también recordarle a la gente cómo fueron nuestras historias de vida y decirles es falso lo que ustedes están diciendo, ¿no? Y nada, ¿no? Pues van a ver de pronto niñas trans lesbianas, niños trans gays, niños y niñas trans y niñas trans bisexuales, van a ver niñas trans jugando al fútbol, eso va a pasar. Yo no habría jugado con las muñecas, me habría dado mucha hueva. Lo siento, yo estaba más enfocada en ser una científica, una filósofa, una arqueóloga, una bióloga. No es cierto que se van a reforzar los estereotipos de género porque simplemente las personas trans son mucho más variadas. Y bueno, ya hablé un chingo, nos vemos ahora sí en una semana, en miércoles. Bye bye.